Salomón, hijo de David, había heredado el trono de su padre. Este era muy joven y tenía esa gran responsabilidad de gobernar a este gran pueblo. El reino en tiempos de David había crecido, se había organizado. Ya no eran esas tribus nómadas, ya no era ninguna población que viviera en tiendas de campañas, sino que ahora habían construido ciudades, tenían todo lo que corresponde a una civilización próspera. De ahí que Salomón viera esto como algo difícil, como un gobierno, un reino para lo que él no estaba preparado. Era hijo de David. Y David había sabido gobernar, había sabido poner esa paz, había sabido cómo engrandecer el reino, cosa que Salomón no pudo hacer. ¿Y cómo es que David llegó a esa avanzada edad, amado por el pueblo y amado por Dios? Había recibido David la misericordia de Dios, la dirección de Dios. Para este tiempo, Salomón no había recibido ninguna revelación de Dios, ninguna señal de Dios. Si recordamos la historia bíblica, Saúl recibió la señal de Dios, recibió toda esa información a través del profeta Samuel, a través de esa elección que Dios había hecho a su favor. David también había recibido la revelación de Dios, había recibido el consejo, la dirección a través de los profetas. Tanto que dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios. Pero en este caso, Salomón no tenía esa revelación, no tenía esa relación con Dios. Salomón había crecido al cobijo, a la guía, a la enseñanza de David. Y David había tenido revelación de Dios, tenía esa relación directa con Dios, cosa que Salomón no tenía. Salomón no tenía una relación directa, sino indirecta a través de David. Era el hijo de David. Salomón no tenía un nombre, no tenía una relación con Dios. Y a esa corta edad sabía de la necesidad de la relación con Dios. A través de David sabía que sin Dios nada es posible. Que si Dios no favorece, que si Dios no guía, no prevalecerá. Así como Saúl no prevaleció, no pudo mantenerse en el reino, no tuvo aciertos, lo que él hacía no llevaba a buen término y era desagradable delante de Dios. Pero las obras de David le agradaban a Dios en su mayoría. Y cuando no, él era corregido y David reconocía su pecado, su error. Y estaba la misericordia de Dios en David. Salomón necesitaba eso. Él tenía esta historia detrás de él y él reconocía que sin Dios es imposible gobernar, que sin Dios es imposible llegar a buen término. Y entonces Salomón se enfocó en buscar la gracia de Dios, en buscar la dirección de Dios, en buscar esa comunión. Al estar en esa dirección, estaba en el principio
de su reinado y él buscó que Dios le concediera la gracia, que Dios le concediera entendimiento, discernimiento, que él fuese capaz de gobernar, de dirigir a esta gran nación que no era de él. Porque a su corta edad él reconocía que el pueblo, Dios lo había formado y Dios lo había engrandecido. A su corta edad, Salomón entendía que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Salomón buscaba esa relación con Dios. Y esa humildad, ese reconocer la grandeza de Dios, la pequeñez o la casi inexistencia de Salomón, le llevó a ser agradable delante de Dios, porque el primer paso que dio es de humildad. Salomón no se engrandeció por ser hijo de David, sino que Salomón reconocía que no era nadie, que el que tenía el nombre, que el que tenía el reino, que el que había sido tomado por Dios era David, su padre, y que todo el reino y que toda la nación Dios la había formado y hecho. Y entonces, ¿quién era Salomón? Salomón no era nadie. David era alguien y Dios era más grande que David, pero Salomón no era nadie. Ahí comienza el caminar, ahí comienza la búsqueda de Dios. Salomón nos está enseñando que si queremos conocer de Dios, que si queremos la guía de Dios, esa cobertura, debemos de iniciar en nuestra realidad que no somos nadie. En esa humildad es necesario crecer. Es como una semilla que está pequeña. Salomón se muestra como una semilla que es pequeña a comparación de David. Y entonces David lo cubre. Pero esa semilla quiere germinar. Esa semilla quiere crecer y busca ese crecimiento. Pero no lo busca en él mismo. No se engrandece por ser hijo de David, como hijo de un rey, que todo lo merece, que fue preparado para reinar, para gobernar. No. Salomón reconoce su pequeñez y que no está preparado. Él quiere estar preparado. Él quiere ser apto para gobernar, pero no por sus fuerzas, sino por Dios. Esta gran enseñanza nos está dando Salomón. Si queremos prosperar en nuestros proyectos, si queremos prosperar en la vida, es necesaria la humildad, la sencillez, que nuestras fuerzas, nuestro entendimiento no nos alcanzan para alcanzar esas metas y esos objetivos, que es necesario una relación con Dios, que es necesaria la guía de Dios, la sabiduría, el entendimiento, la visión que Dios puede dar y que eso va a garantizar victoria, que eso va a garantizar alcanzar los objetivos, vencer a los enemigos. Eso va a ser benéfico para un crecimiento, para el desarrollo que se espera. En nuestras manos está el fracaso o la victoria. Y en Salomón nos muestra cómo alcanzar victoria, cómo alcanzar lo necesario para lograr crecer. Salomón nos muestra la humildad,
la sencillez, una semilla que quiere crecer, que quiere destacar, que quiere prosperar, pero que necesita quien da ese crecimiento, quien da esa formación. Y eso no se alcanza con altivez, con orgullo, sino con humildad. Esta es la enseñanza de Salomón. Esto es lo que nos viene a mostrar. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si tuvieses fe como un grano de mostaza. Y Él habla de un nuevo nacimiento y Él habla de la humildad. Habla de que el que quiera ser grande tiene que primero aprender a obedecer, aprender a ser pequeño y a anhelar ese desarrollo en la gracia y en la voluntad de Dios. Aquí en Salomón nos está mostrando en esa forma viva, en esta persona, cómo alcanzar esa madurez, cómo alcanzar esa grandeza, ese crecimiento del cual nos habla nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos y crezcamos. Tenemos necesidad, tenemos pruebas, tenemos delante de nosotros un futuro, un negocio. Tenemos delante de nosotros una necesidad, una adversidad, algo que lo vemos grande y que nos sobrepasa. Vengamos delante de Dios, busquemos su ayuda, su guía, y Él nos hará prosperar, pero busquémoslo de corazón, en humildad, en sencillez. Dios te bendiga.